Tengan buen día, mis hermanos. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10. Amén. Libro de Romanos, capítulo 10. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana se titula Establecer nuestras justicias. Establecer nuestras justicias. Ese es el tema en el cual vamos a estar meditando la palabra. Romanos capítulo 10, vamos a leer 4 versículos, desde el 1 hasta el 4. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. Padre bueno, Señor maravilloso, Dios eterno, agradecemos por la bendición que nos das de estar en este lugar con los hermanos, con nuestras hermanas, con la congregación, mi Dios, compartir juntos. Y ahora, Señor, que vamos a recibir tu palabra, rogamos, buen Dios, que hables a nuestras vidas conforme a tu propósito, a tu deseo y a tu voluntad. Señor, ruego que tu palabra llegue con autoridad, con poder, con Espíritu Santo a nuestros corazones. ¿A quién iremos, mi Dios? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. De esa palabra hoy queremos recibir. Y toda gloria sea a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por el cual te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amén. Decíamos el tema de la enseñanza: establecer nuestras justicias. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, enfoca un tema que en este tiempo y en estos siglos que han pasado ha sido un tema de mucha discusión en el pueblo de Dios y en el pueblo cristiano. Tanto así que se han creado en cierta forma dos grupos. Un grupo que dice que ya Dios culminó su obra con Israel y ahora solamente está dedicado y quiere establecer su obra con la iglesia. Y un grupo que dice que la iglesia es parte de Israel y acepta como que la iglesia fue injertada en Israel. Entonces tenemos un grupo que rechaza a Israel y otro grupo de la iglesia que dice que es parte de Israel. Se dice teológicamente que Israel es el pueblo de Dios. Ahora bien, nosotros, la iglesia, nacimos, o la iglesia nace con Jesucristo después que Él parte de este mundo, y por las instrucciones que dan los apóstoles, ellos comienzan la obra de la iglesia. Y el trabajo de Dios con la iglesia comenzó en ese entonces, y todavía ese trabajo se está realizando de parte de Dios con la iglesia, a través de la iglesia, para el mundo. Ahora bien, al igual que el apóstol Pablo,
Muchas personas en este tiempo tienen la inquietud de pensar por qué los judíos o el pueblo de Israel rechazan a Jesucristo como Señor, como Dios, como Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Es tanto así que cuando tenemos la oportunidad en este tiempo de hablar con algún judío, algún israelita, ellos dicen que están esperando la primera venida del Mesías. Para muchos de ellos, no sé cómo hizo el enemigo, pero les engañó de tal forma que Jesucristo todavía no ha venido. El Mesías todavía no ha nacido. Y esta confusión, ellos la van a mantener hasta el tiempo de la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación se va a levantar un hombre que va a decir que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Y muchas de las personas que vivan para ese entonces, ellos creerán en Él. Y estoy hablando del pueblo de Israel, porque todavía ellos están esperando que nazca el Mesías. Más sin embargo, el Mesías ya nació, ya vivió aquí en esta tierra, trajo el mensaje de parte de Dios, fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, murió por los pecados de toda la humanidad y resucitó. Dio testimonio de su resurrección y muchas personas le vieron vivo, resucitado. Dice que hay más de 500 personas, dice el apóstol Pablo. Y él dice, y al último, como un abortivo me apareció a mí. Y Jesús subió a los cielos, dice que está a la diestra de Dios Padre, esperando para venir, pero no para nacer nuevamente, sino para venir por su iglesia y después viene por segunda vez para reinar en esta tierra. Ese es el mensaje. El apóstol Pablo en Corintios dice, nosotros tenemos un mensaje que dice que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó, y todo esto conforme a las Escrituras, y está ofreciendo hoy salvación, vida eterna para todo aquel que cree en Él. Escuchen, la salvación y la vida eterna que Jesús ofrece es para todo aquel que cree en Él. Y cuando leímos estos versículos nos damos cuenta que el apóstol está orando. Dice, oro por los de mi nación, oro por el pueblo de Israel. De hecho, él decía, yo oro para que de una u otra forma Dios pueda tratar con ellos y Dios pueda alcanzarles a ellos. Pero notemos que dice la palabra que la iglesia de Jesucristo que nace en Israel con personas del pueblo de Israel llegó al pueblo gentil y al parecer la iglesia se asentó en el pueblo gentil y el pueblo donde nació, el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue rechazando hasta el punto que las iglesias o congregaciones cristianas en Israel son muy contadas y contadas con pocos números. No se necesita gran cantidad de números para imaginar qué cantidad de congregaciones puede haber en Israel. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué Israel se encuentra en esta situación? Cuando usted y yo leemos las cartas del apóstol Pablo, encontramos también cartas de Santiago, cartas de Judas y cartas de Juan. Ellos están advirtiendo que se levantó dentro del pueblo de Israel, dentro de la iglesia de Jesucristo que nace en Israel, un grupo de personas que se llamaron judaizantes. Personas que quisieron tomar la ley e insertarla en la gracia. Personas que dijeron, no basta con creer en Jesucristo, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Pero después dijeron, no, tienes que cumplir también los otros mandamientos, porque esos mandamientos nos los dio Dios a través de Moisés. Y entonces los judaizantes
comenzaron a enseñar que los cristianos gentiles que se convertían a Jesucristo, les era necesario circuncidarse, les era necesario guardar la ley, les era necesario cumplir con ritos, cumplir con cosas que se hacían en la ley. Y ellos fueron minando y minando y minando y contaminando a la iglesia de tal forma, mis hermanos, que 2000 años después, una iglesia que nace allá, la encontramos prácticamente desaparecida en Israel, extinguida, como lo hizo el enemigo. Escucha, porque Jesucristo nos enseña a través de la palabra. Presta atención. Él dijo así: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si captan este mensaje de Jesús, un poquito de falsa doctrina dentro de nuestra congregación, a la final terminará contaminando la congregación completa. Escuchen, porque esto que vamos a tratar hoy es muy serio. Es muy serio, mis hermanos. Y nosotros, por descuido, omitimos el consejo de Jesús. ¿Cómo nace la prosperidad? ¿Y cómo nace la doctrina de la prosperidad? Alguien dijo: los hijos de Dios son hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que dice en la Biblia: mía es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en ellos hay. Del que dice en la palabra: mío es el oro, mía es la plata. Y ellos, tomando como base estos versículos, dijeron: pero si mi padre es el dueño del oro, mi padre es el dueño de la plata, mi padre es el dueño de la riqueza, mi padre es el dueño del mundo, ¿por qué yo voy a ser pobre? Si mi padre es dueño de todo. Y comenzaron a luchar contra la pobreza económica. Escuchen, comenzaron una lucha en contra de la pobreza o esa miseria económica. Y dijeron: nosotros no podemos ser así porque somos hijos del rey. Y los hijos del rey son príncipes. Y los príncipes viven en los mejores lugares, tienen los mejores carros, tienen las mejores casas, tienen lo mejor de lo mejor. Y así nace la doctrina de la prosperidad con este poquitico de levadura. ¿Cuál fue la levadura que le metieron? Dijeron: Dios es dueño de todo, yo soy hijo de Dios, yo tengo que tener todo también. Pero Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo así: en una oportunidad vertieron sobre él un perfume que era muy caro, muy costoso, y estaban quejándose: ay, ¿por qué no se vendió para dar a los pobres? ¿Y qué dice Jesús? Dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando ustedes quieran les podéis ayudar, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y está hablando no de pobreza económica, sino de pobreza espiritual. Escuchen, la doctrina de la prosperidad lucha contra la pobreza y la miseria económica, pero no lucha a favor de la pobreza espiritual. Los pobres en espíritu, dice que de ellos es el reino de los cielos. Los pobres económicamente, dice la palabra, que a ellos es anunciado el evangelio. Y ellos prestan atención. Y ellos quieren escuchar ese evangelio. Porque cuando usted hace una reunión, un evento, y se reúnan en un lugar 10,000 ricos que le vamos a hablar del evangelio, yo aseguro que de esos 10,000, posiblemente, unos 2 o 3 van a querer escuchar el evangelio. Los otros 9,997 ni pendientes. ¿Por qué? Porque ellos dicen: yo no tengo necesidad de esto. El evangelio es para esos miserables que no tienen. Yo tengo todo, dicen los ricos. Ellos creen que no les falta nada. Pero Jesús
predicando y llevando la palabra, dice que Juan le mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y él le dijo así: los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Dice: y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y quiénes estaban escuchando el Evangelio? Los pobres. Y aquí no estoy hablando de los pobres de espíritu, no, los pobres económicamente eran los que querían escuchar, porque ellos, aparte de tener una necesidad económica, también reconocían tener una necesidad espiritual. Entrando en el tema, Pablo dice: ellos tienen celo de parte de Dios, tienen un celo, pero no es conforme a ciencia. Ellos tienen celo de la ley de Dios. Ellos tienen celo de todo lo que se les dio a través de Moisés. Y ellos dicen que están apegados a esas cosas. Y entonces llegamos a este versículo 3, donde dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vemos que el punto en el cual Pablo quiere que usted y yo esta mañana podamos entender y estar claros se llama justicia. Pero no mi justicia, no la justicia de los hombres, sino la justicia de Dios. Y el principal problema que conseguimos en el pueblo de Israel es que ellos ignoran la justicia de Dios. Escuchen, cuando usted y yo decimos que ignoramos algo, tenemos dos opciones para ignorar. Opción A: la desconocemos. Opción B: la conocemos pero no la tomamos en cuenta. ¿Sí? Creo que la palabra ignorar se presta para las dos. Y muchas personas se les dice: no, tú eres un ignorante. Cuando alguien es un profesional y está hablando con un obrero y él es el ingeniero, dice: tú eres un ignorante. Esto se hace así, así, porque la física dice esto y la matemática esto, y le hace un análisis de lo que él aprendió y estudió. Y hace que el otro se sienta pequeñito, ignorado. Recuerdo una oportunidad viendo el programa del Chavo. La Chilindrina le dice a don Ramón: no es por nada, papá, pero creo que te dijeron burro. Creo que se ha visto esa escena. No es por nada, pero creo que te dijeron burro. Y eso es cuando ignoramos las cosas. Tuve la oportunidad en una clase, profesor que era un doctor, eso que llaman doctores en Derecho, y ya había sido juez, y ya había alcanzado varios escalones en su vida profesional. Este señor, habiendo llegado tan alto, era profesor universitario, y dijo así a toda la clase: nos dijo: quiero que ustedes aprendan hoy algo. Quiero que aprendan que todos en esta vida, todos los seres humanos, somos ignorantes. Y él dijo: yo soy un ignorante. Y él no dijo: yo soy doctor, yo tengo tanto, no, yo soy un ignorante. Hay cosas que ustedes, y señaló hacia todos, saben que yo no sé. Y hay cosas que ustedes pueden hacer que yo no las puedo hacer. Y hay cosas que ustedes las saben hacer y yo ni idea. Pero hay cosas que yo sé que ustedes no saben. Y es así que cualquiera de los que está presente sabe cosas que yo no sé y sabe hacer cosas que yo las ignoro. Como yo puedo hacer cosas que muchos de los que están presentes tal vez no las harán. Y todos, de una u otra forma, somos ignorantes. Eso es con respecto al conocimiento. Con respecto al conocimiento de Dios, Israel, dice el apóstol Pablo, ignorando la justicia de Dios, procuran, escuchen, procuran establecer la suya propia. ¿Qué será lo que quiere decir esto? Ignorar. Entonces, el ignorar de Israel no era desconocimiento,
aunque podríamos decir, en algunos de ellos, por aferrarse a la ley, no conocieron la justicia de Dios, porque ellos estaban aferrados a la ley, agarrados de la ley. Y ellos dicen, la justicia de Dios se basa en la ley. Y Moisés dice, el que haga estas cosas, vivirá por ella. ¿En qué se basa la ley? En que usted y yo estamos obligados a cumplir normas, estatutos, preceptos, leyes, para poder vivir, para considerar que estamos bien. ¿En qué se basa la gracia? ¿Saben qué se basa la gracia? En que usted y yo tenemos que tener fe en Jesucristo, que lo que Él hizo es lo que me justifica a mí. Lo que yo hago no me puede justificar, no me puede hacer justo delante de Dios. Nada de lo que usted proponga hacer le va a hacer justo o justa delante de Dios. La justicia solamente se va a alcanzar por fe, por fe. Y esto no cuadra en los amantes de la ley. La fe no encaja en los que cumplen la ley. La fe no tiene cabida en los que viven la ley. La fe no encuentra espacio en aquellas personas que dicen, yo estoy haciendo todas estas cosas. Por eso es que yo voy al cielo. Por eso tengo vida eterna, porque yo estoy haciendo. Y la gracia dice, no es que tú tienes vida eterna, es por creer, por depositar tu fe en Jesucristo. Y encontramos entonces en Israel este gran problema. Ellos ignoran la justicia de Dios. ¿Qué es ignorar para ellos? Para ellos están escuchando que Jesucristo salva simplemente con poner la fe en Él. Están escuchando que Jesucristo sana cuando se deposita la fe en Él. Están escuchando que la vida eterna solo se obtiene a través de creer en Jesucristo. Y ellos dicen, no, la ley dice así. La ley dice que yo tengo que hacer esto. La ley. Entonces ellos se aferran, escuchen, se aferran y se agarran duramente de la ley. Ese pequeña porción de levadura de estas personas comenzó a contaminar la iglesia. Por eso les digo, la iglesia en Israel desapareció. Más sin embargo, la iglesia en el mundo gentil, a toda esa parte donde fue Pablo y los otros apóstoles, la iglesia siguió creciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia en el mundo gentil y en el pueblo gentil se basa en poner la fe en Jesucristo, en creer en Jesucristo. Y Jesús dijo así, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia no desaparece? Porque siguió con la fe en Jesucristo. Pablo lo dijo así, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Entonces, la iglesia no desaparece en el mundo gentil, mas sin embargo desaparece de donde nace, porque la iglesia nació en Israel. Y nació con los judíos, y nació con ese pueblo de allá. Sin embargo, por ellos haberse dejado contaminar con ese poquito de levadura de querer introducir la ley en la gracia, la ley se impuso sobre la gracia en Israel, de tal forma que fueron desechando la gracia, a tal punto que hoy en día conseguir un judío o un israelita que diga que cree en Jesucristo es difícil. Es difícil. Yo a veces estoy viendo programas ahí en las redes y entonces veo personas que dicen opiniones o declaraciones o simples opiniones de algún judío, de una mujer judía, ¿por qué no creemos en Jesús? Y ellos tienen 1000 razones para no creer en Jesús. Mas sin embargo, escuchen, el hecho de que Israel
y su gente no crean en Jesús, no hacen de Jesús menos Dios, menos Hijo de Dios, menos Salvador. Por el contrario, no le afecta en nada. A Jesús no le afecta. ¿Sabe qué? Habemos cristianos malcriados, que cuando Jesús no nos responde nuestras oraciones como queremos, a veces decimos: te voy a castigar, Señor, no voy para la iglesia este mes porque tú no me diste esto. Sí, creemos que nosotros tenemos como esa capacidad de que con nuestra indiferencia vamos a hacer que Jesús: ay, estoy triste porque la hermana de mi hija fulana no ha venido más a los cultos, no quiere ni orar, no quiere tener comunión conmigo. Hermanos, Dios no se inmuta. O sea, a Dios no le vamos a afectar con nuestras malcriadeces, y a Dios no le vamos a hacer que ande triste porque muchos se están apartando del camino, si es que ya lo dijo. Él dijo así en Mateo 24, dice: por haberse multiplicado la maldad, y le está hablando a la iglesia, el amor de muchos, porque no es el amor de los mundanos, es el amor de los de aquí, de los hijos de Dios. Dice: el amor de muchos se enfriará. Entonces, el amor de muchos se enfría, y ellos con un amor frío, pues, no quieren orar, no quieren leer la palabra, no quieren meditar en la palabra, no quieren buscar de Dios, no quieren acercarse a Dios. Y así. Pero, cuando ellos tienen ese comportamiento, Dios sigue siendo Dios. Jesucristo sigue siendo Dios. El Espíritu Santo sigue siendo Dios. Y Dios no deja de ser ni siquiera un poquitico menos Dios, porque mucha parte de su pueblo se está enfriando. ¿Sabe a quién le conviene estar calientico ahí, cerquita de Dios? A nosotros. Porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente que le da salud y vida a nuestra vida. Y a quien le conviene estar cerca de Él es a nosotros, porque Dios de nosotros no saca nada bueno para decir: ay, estoy sacando como que algo bueno de mis hijos. No, si es que para podernos acertar a nosotros, escuchen, en esa justicia de Él, tiene que vernos a través de Jesucristo. Y tiene que ver la justicia de Cristo en nosotros. Escuchen, usted y yo no tenemos una justicia buena, propia, que nace de nosotros, para presentársela a Dios y decirle: Señor, pero mira mi justicia, me porto bien, buenos pensamientos, buenas obras, estoy contigo, medito. Si yo me lograse presentar a Dios con todas estas cosas, con una vida recta como la de Job, y con un caminar correcto, ¿sabe qué? Con todo eso, si yo me lograse presentar sin Jesucristo, el Señor me diría: todo eso es un trapo de inmundicia. Qué duro, ¿verdad? Todo lo que yo puedo hacer para estar íntegro con Dios, si no tengo a Jesucristo, es como un trapo de inmundicia. ¿Sabe qué es semejante a un trapo de inmundicia? Una toalla sanitaria usada. Esa es la traducción del griego. A eso se le llama trapo de inmundicia para cuando se escribe. Entonces, nuestras obras de justicia, cuando las podemos presentar delante de Dios sin Jesucristo, es un trapo de inmundicia. Con Jesucristo, Él nos fue justificado. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde queremos llegar? No tenemos que discutir qué va a pasar con Israel, porque la Biblia nos dice qué va a pasar con ellos. El Señor está trabajando con algunas personas de ellos, y Dios no los ha desechado. La palabra lo dice, Romanos afirma: Dios no ha desechado a su pueblo Israel, sino que por causa de ellos haber rechazado a Jesús, nosotros, Dios está trabajando con nosotros. Por la causa de los pecados de ellos, Dios tuvo que mirar a otro pueblo y llamar a ese pueblo hijo, a nosotros. Pero es porque ellos rechazaron y ellos se hicieron, comenzaron a ignorar esa bendición de Dios. No la desconocían, sino que la omitían. Por causa de esas cosas, nosotros
entramos en esa gracia porque ya esa gracia Dios la tenía para todo el mundo, para toda la creación. Ahora, por causa de nuestros pecados también, Dios vuelve a mirar a sus hijos Israel. ¿Sabe qué? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos caminando con Cristo y cometemos nuestros pecados, fechoría, maldades. Y quién sabe, Dios es el que sabe cuántas cosas hacemos estando en Cristo. Y Dios dice así: ahí está mi iglesia, se me porta mal. Israel se me portaba mal. Entonces, así como miro a mi iglesia, también puedo mirar a Israel. Israel, Dios va a trabajar con ellos. Ellos volverán a Dios. Dios ya tiene un plan para ellos. Pero vayamos a la iglesia. Vayamos a la situación que se está viviendo y al peligro de la iglesia en este tiempo. Para Israel dice así: Israel, ignorando ellos la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a parafrasear el texto y pongamos iglesia. Ignorando la iglesia, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué debemos conocer como iglesia? Que la justicia de Dios se basa en poner nuestra fe en Jesucristo para ser justos. En eso se basa. ¿Sabe qué? Las congregaciones, ¿por qué están separadas hoy? ¿Por qué las denominaciones se separan? ¿Y por qué las congregaciones se rechazan unas con otras? Porque cada una tiene una justicia propia. En mi congregación, yo no acepto que las mujeres anden así. En mi congregación, los hombres tienen que andar así. En mi congregación, la Santa Cena se celebra así. En mi congregación y en mi congregación, pero cada vez que dicen algo que hacen en su congregación, ¿sabe qué están diciendo? La justicia de mi congregación es mayor que la de otras congregaciones. ¿Y qué hacen ellos? Procurando establecer la suya propia. Y es que el problema que se está presentando a nivel de iglesia, y no estoy hablando a nivel de congregación, sino a nivel de iglesia, es que cada una tiene su justicia propia. Y dicen, estas son las normas que son de santidad. Y otras dicen, no, esas normas no. Esto es por fe. Y otros, cada quien parece que tiene una justicia propia. Y aquí se camina, así es que se camina al cielo, dicen uno. Así es que vamos al cielo. Escuché un coro que se cantaba en los 80, 90, en la época cuando yo nací en Cristo. En los 70, porque yo soy de allá, del siglo pasado. Había un coro que decía así: ya es tiempo de orar, vigilar y ayunar, para así poder entrar a la patria celestial. Así decía el coro: ya es tiempo de orar, vigilar, ayunar y Biblia también, para así poder entrar a la patria celestial. Escuchen, porque cuando usted y yo cantamos algo, que siempre lo estamos repitiendo en nuestra mente, eso parece que fuéramos allá una parte como real y verdadera de nosotros. Y muchas personas dicen, a raíz no de ese coro nada más, sino a raíz de la enseñanza y predicación de la justicia propia de alguna congregación, de algún pastor o ministro, dicen, yo voy al cielo. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo leo la Biblia, yo vigilo, yo estoy predicando, yo estoy haciendo. Por eso es que yo voy al cielo. Por eso estoy seguro de que yo voy al cielo. Hermanos, y si le preguntásemos al que estaba al lado de la cruz, ¿tú ayunaste? Hoy fue que ayuné porque me subieron aquí y no me dieron nada. O sea, ayunó el día que estaba en la cruz. Porque ese día tal vez como volvieron a crucificar, pues ¿para qué va a comer? Vamos a perder esa comida, ese se va a morir entre un rato. Ese no ayunó, no vigiló, no oró, no predicó. Y entonces Jesús le dice, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, a nivel de iglesia, en las diferentes congregaciones, cada quien tiene una tendencia. No, que aquí se usa velo para las mujeres,
que aquí los hombres tienen que venir con este tipo de ropa, que aquí, y ponen un montón de normas. Eso se llama justicia propia. Hay congregaciones donde se practica y se dice, si tú vas a formar parte de nuestra congregación, lo primero que tienes que hacer, yo sé que ya tú te arrepentiste y todo, pero no, tienes que hacer otra vez la oración de arrepentimiento delante de nosotros. Tienes que empezar este programa. Tú vas a ser discipulado por fulano. Para tal fecha tenemos un retiro. Para tal fecha otro retiro. Tienes que asistir a no sé cuántos retiros. ¿Tienes problemas con la esposa? Sí. Bueno, tienes que inscribirte aquí. Matrimonio para toda la vida. Y le pones un poco de normas. Porque si cumples todas estas normas, tú serás parte de nuestra congregación. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Saben qué, mis hermanos? El gran problema de la iglesia de este tiempo no es que los hombres están estableciendo normas de justicia propia y ellos procuran que esa justicia las cumplan todos. ¿Saben cuál es el problema? Que la iglesia de Jesucristo no quiere leer la palabra, mucho menos estudiarla, y menos meditar en ella. Si la iglesia de Jesucristo comenzase, yo hablo de todas las denominaciones y organizaciones, a leer, escudriñar, estudiar y meditar la palabra, todos automáticamente comenzarían a apartarse de las justicias de hombre y tratarían de agarrarse de la justicia de Cristo. El problema está en que tenemos en este tiempo donde la tecnología nos pone en el aparato llamado celular las Biblias que usted quiera colocar ahí. Usted puede bajarse 5 o 6 Biblias de diferentes Biblia antigua, la Reina Valera y cualquier Biblia que usted quiera la descarga. Tiene la facilidad. Aparte de eso, tiene los medios audiovisuales y, por ejemplo, tiene YouTube. Y usted dice, no, yo quiero que me enseñen de este tema. Y le bajan el tema y muchos predicadores le hablan del tema. ¿Y sabe qué hace la gente con tanta información? No consume nada. Porque no tienen tiempo para esa información. Sino que las personas con esa información hacen lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Escuche porque dice así: porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué hacemos nosotros con tanta información de la palabra? La ignoramos. Yo no tengo tiempo. Que yo trabajo mucho. A mí no me da tiempo de leer la palabra. Es más, yo leo la palabra los domingos y los versículos que se leen en la iglesia, más nada. Hasta el próximo domingo. Y cuando no me congrego, son 2 o 3 domingos sin leer nada. Eso está pasando con la iglesia. Entonces llega a la congregación y le dice, no, mi hermano, venga acá, usted se siente mal, pero es por fe, que todo esto lo hacemos por fe. Entonces por fe, hermano, siéntase mejor, que el Señor igual está tratando con usted, ya Dios le salvó, viva como quiera, mi hermano, no importa, pero no se aleje de Dios. Entonces la congregación a veces, a través de acá del púlpito, le enseñan una justicia que no es la justicia de Dios, sino que le enseñan una justicia de hombres, donde nosotros, como hombres, queremos mantener esto lleno y no nos interesa cómo ande la gente, lo importante es que venga. ¿Sabe qué? Nuestra justicia, le decía, sin Cristo es trapo de inmundicia, pero nosotros en Cristo estamos llamados a portarnos bien y a caminar correctamente con Dios. En Cristo, caminando con Cristo, estamos llamados a ir desechando las cosas malas y irnos apropiando de lo bueno. En Cristo estamos llamados a crecer y a cambiar. Y eso no es para ir al cielo, no. Usted va a ir al cielo porque tiene fe en Cristo Jesús, en la justicia de Cristo. ¿Qué significa la justicia de Cristo? Vamos a darle un término tal vez judicial. La justicia de Cristo significa o quiere decir esto. Presta atención. Dios, en su soberanía,
proclama justo a una persona porque esa persona puso la fe en Jesucristo. Él en su soberanía toma esta determinación. Yo proclamo a fulana justo, a fulano justo. ¿Por qué? Porque él dice, en su corazón, él cree en Jesucristo, mi hijo. Todo aquel que pone la fe en Jesucristo es proclamado o declarado justo por Dios. Ahora bien, con esa justicia, usted y yo tenemos la vida eterna y el cielo. No con lo que usted va a hacer, es con la fe. Escuche, por la fe Abraham fue llamado justo, por fe. Por fe usted y yo vamos a ir al cielo. Ahora, ¿por qué hacemos cosas buenas y nos tratamos de portar bien? Porque ya somos salvos, no para ser salvos. El gran error de nosotros, la iglesia en este tiempo, es que pensamos como el coro: si vigilo, ayuno, oro, Biblia, predico y hago, voy al cielo. ¿Sabe qué? Cuando usted dice esto, usted está diciendo, lo que yo hago es mayor que lo que hizo Jesús, porque lo que yo hago es lo que me va a llevar al cielo. Y no, mis hermanos, no son sus ayunos, no son sus oraciones, no son sus vigilias, no son sus predicaciones, no es nada de lo que usted y yo hagamos lo que nos va a llevar al cielo, es la fe que hemos puesto en Jesucristo. Es Jesucristo el que nos va a salvar. Por eso dice la Biblia, ellos procuran establecer una justicia propia donde dice que tú tienes que hacer un montón de cosas para ir al cielo. Y dice, no se sujetan a la justicia de Dios. Caemos en el tercer problema. El primer problema, ignorar. Y cuando hablo de ignorar la justicia de Dios, no hablo de desconocerla. La conozco, pero la iglesia conoce la justicia de Dios, que es Cristo. Dice que, el versículo 4, dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley era llevarnos a Cristo para que se haga justicia. Cuando llegamos a Cristo, ponemos la fe en Cristo, ya somos justos, ya somos justificados por fe, por lo cual ya estamos aptos para ir al cielo. El problema está en que ignoramos esa justicia de Dios y entonces comenzamos a hacer cosas y pensar. El problema está cuando pensamos que las cosas que estoy haciendo me van a llevar al cielo. No, ya yo no digo grosería, ya yo no fumo, ya yo no ando con mujeres por ahí de la mala vida, ni de la buena vida. Entonces estoy autojustificando. Por eso es que yo voy al cielo, porque ya yo no estoy haciendo estas cosas. No, mis hermanos, voy al cielo porque Jesucristo me salvó. Dice así la Biblia, escuchen: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es por lo que nosotros hacemos que nos salvó. Y muchos dicen, no, yo no creo que puedo ir al cielo si no hago tal cosa. Si no dejo tal cosa, no voy al cielo. Si no, decía alguien, no, si tú no dejas de fumar, te vas para el infierno. Pero es que yo he tratado y no puedo. Bueno, ya sabes, vas para el infierno. Condenan a las personas, porque dice, tiene un vicio y ese vicio te va a llevar al infierno. Si tú no dejas de decir mentiras, no vas para el cielo. ¿Cómo quedan los cristianos ahí? Hermano, porque todos de una u otra forma casi siempre mentimos. Casi siempre decimos alguna mentira, así sea blanca, amarilla, verde, el color que usted le quiera poner. Pero siempre se nos escapa alguna mentirita. De una u otra forma, sin querer o como el chavo, sin querer queriendo, se nos escapa alguna mentirita. Entonces, no son nuestras obras de justicia. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la fe, por la renovación en el Espíritu, porque nacimos de nuevo. Amén. Porque pusimos la fe en Jesucristo. Entonces, problemas de la iglesia de este tiempo: ignoran la justicia de Dios y comienzan a establecer justicia de hombres dentro de las congregaciones. Justicia de hombres que dicen que tienen que hacer un montón de cosas para estar seguros que van al cielo. Pero es que la única cosa que necesitamos hacer cada día es creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios.
nuestro Redentor, el que pagó por nuestros pecados, el que me salvó, el que me salva y el que me salvará, porque Él ya me salvó, y eso lo dice que ocurrió ya, pero Él me está salvando hoy, y mañana me sigue salvando, y cuando esté en el cielo, ahí diré, ya he sido salvado, ya estoy aquí en la gloria, he sido salvado, pero igual, ya Él hizo la obra, en un pasado, en un presente, en un futuro, el Señor está trabajando en nosotros por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la fe en Jesús. ¿Sabe cuándo tenemos problemas usted y yo? Cuando comenzamos a ver nuestras obras y a ver nuestro comportamiento y a medir a los demás por cómo somos nosotros. Entonces encontramos cristianos súper espirituales, encontramos cristianos que no son tan espirituales, encontramos cristianos carnales. Pregunto, ¿los cristianos carnales irán al cielo o se van para el infierno? Yo le voy a decir lo siguiente. Si yo le digo a usted, ¿de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Qué me va a decir usted? Usted no me va a decir que era amarillo, ¿verdad? Ahora, si yo le digo, los cristianos carnales, ¿es cristiano? ¿Que es un carnal? Sí, pero es cristiano. ¿Es hijo de Dios? Sí. ¿Va al cielo? Sí. Pero es un carnal, hermano. ¿Cómo va a decir que va para el cielo si es un carnal? Pablo le habló a los carnales y le dice, no soy carnal, hay celo entre vosotros. Uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo no soy de Cristo. Cristo está dividido. No soy carnal. Si hay pleito entre vosotros, no soy carnal y actúo como niño. Pero no le digo, cuando está hablándole, no le dice, ustedes son unos hijos del diablo, ustedes no son de Dios. No le digo, ustedes son como niños, son carnales, pero son hijos de Dios. O sea que no es para animar a nadie a que sea carnal, pero los cristianos carnales son cristianos, y si son cristianos, son hijos de Dios, y si son hijos de Dios, van para el cielo. Ahora, ¿qué pasa con los carnales, mis hermanos? Lea 1 Corintios 3 y va a conseguir que muchos de sus carnales se salvan por fuego. Pasan una gran cantidad de cosas que producen tribulación, angustia, desesperación, dolor, tristeza, llanto, y la persona va abandonando la carnalidad con dolor. Y con mucho dolor Dios igualito se los lleva para arriba. ¿Por qué? Porque son sus hijos. ¿Está propenso el carnal a sufrir más que el que no es carnal? Según la palabra, sí, porque él necesita fuego. Mientras que el que está siempre acercándose a Dios, que quiere ser espiritual, esa persona pues está ahí en ese fuego de Dios y siempre está agarrado de Dios. Pero el carnal, Dios a veces permite que el fuego de las tribulaciones, de los problemas, de las angustias, de todas esas cosas que parece que son malas, los atribulen. ¿Para qué? Para que ellos se agarren de Dios. Ellos, dice la palabra, que esas personas están procurando establecer la justicia propia, pero no se sujetan a la justicia de Dios. Escuchen, mis hermanos. Dice Pedro que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Pero dice también que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Todos nosotros, la iglesia, estamos llamados a sujetarnos. ¿Y qué sujetarnos? Es como amarrarse a Cristo, agarrarse de Cristo. Cuando usted y yo nos sujetamos a Cristo, ya no vemos nuestra justicia. Y aunque usted y yo oramos, y aunque ayunamos, y aunque vigilamos, y aunque predicamos, y aunque leemos la Biblia, aunque nos congregamos, y aunque hacemos una gran cantidad de cosas, no veo esas cosas como el motivo por el cual voy al cielo. Veo a Cristo, que es el que me lleva. Amén. Amén. Veo a Cristo. Y es que usted y yo necesitamos siempre ver a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted vea su justicia, va a medir a los demás. Y entonces dirá, uy, carnal, frío, tibio. Y en todo va a conseguir que no están a su nivel. Pero el Señor dice que tenemos que sujetarnos a Cristo. La iglesia tiene que sujetarse a Cristo. Y cuando dice aquí, ellos procuran establecer su justicia y no se sujetan a la justicia de Dios. Nosotros sí.
queremos sujetarnos a la justicia de Dios, pensando que no importa lo que hagamos, el que me salva es Cristo. Y cuando digo no importa lo que hagamos, no le estoy diciendo a usted haga cosas malas, que Cristo lo va a salvar. No. Le estoy diciendo no importa lo que usted hace espiritualmente, no importa cuánto ora, no importa cuánto ayuna, no importa cuánto predica, no importa cuánto evangeliza, no importa cuánto va al hospital, no importa nada de eso. Importa es que Cristo es mi Salvador. Amén. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Él es quien me va a llevar. La justicia de Dios dice que es Él. ¿Y cómo lo hace? Por fe. Por fe, por fe. Yo lo que necesito es creer en Él. Yo no necesito ver que tengo que hacer un montón de cosas. Con esto tampoco estoy diciendo que deje de hacerla. 2 hombres suben al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo dice: Señor, mira, yo no soy como los demás hombres. Yo ayuno 2 veces por semana, a veces 3. Doy diezmos de todo lo que gano. No soy un mentiroso, no soy hipócrita, no ando con otras mujeres. Nada más, no soy ni como ese que vino a orar también. Mira ese que está ahí. Ese publicano, que es un ladrón porque cobra los impuestos y agarra más. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra? El publicano simplemente agachaba la cabeza y dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Escuche, porque nosotros leemos esta parte y no tomamos en cuenta estos últimos versículos. Dice: este descendió justificado, ¿qué dice? Antes que el otro. Este que dijo nada más: sé propicio a mi pecador. Y no dijo: no, Señor, mira, yo quisiera ser como el fariseo. No dijo nada. Él no miró los demás, ni la justicia de los demás, ni siquiera quiso ver su justicia, porque de repente, como venía a orar, también sentía que no debía robar y que debía cobrar lo que decía el impuesto. Entonces, pero igual, simplemente dijo: se propicia mi pecado. Y la Biblia dice: este descendió justificado antes que el otro. ¿Qué quiero decir? El otro también fue justificado ya. El fariseo, por cumplir todas las cosas que cumplía, también fue justificado, solo que aquel fue justificado primero. ¿Por qué? Porque aquel no se miró a sí mismo. Aquel no dijo: yo hago esto y cuando cobro de más pues le ayudo a los pobres y hago por aquí. No, simplemente dijo: soy pecador. Aquel dijo: bueno, yo trato de no pecar. Prácticamente la oración del otro es: yo trato de no pecar porque doy diezmo, porque ayuno, porque oro, porque hago esto y hago aquello y hago esto otro. O sea, trato de vivir una vida recta y correcta. Mas sin embargo, Dios justificó primero al que reconoció: soy pecador. Pero al otro también lo justificó. ¿Qué quiero enfocar con esto, mis hermanos? Usted y yo también necesitamos, aunque estemos haciendo las cosas que hagamos espiritualmente en el Señor, ver siempre al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y reconocer también que igual que los demás, todos fallamos. Miren, este que está aquí predicando, peca. Y el peco a veces de mal pensamiento, a veces manejando en el carro, que me echan el carro así, se me ocurren malos pensamientos. Y cuántas cosas. Aún así, mis hermanos, cada vez que me presento delante de Dios, no digo: Señor, mira, hice tal cosa, prediqué, oré, hice tal. No, Señor, soy pecador también. Necesito de ti, necesito de Jesucristo. Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. ¿Sabe qué? La palabra dice así: aquellos que por la ley os justificáis, se caen de la gracia. ¿Y la ley qué dice la Biblia? El que haga esta cosa, viva por ello. Aquellos que se justifican por lo que hacen, se caen de la gracia. Supongamos que el púlpito de la gracia, estamos montados en la gracia. Cuando comenzamos a ver nuestras obras, nos caemos. Por eso usted consigue que hay personas que salen de 40 días de ayuno y van y caen en fornicación o caen en adulterio. ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo ayuno 40 días y estaba ahí. Sí, pero se vio su justicia. Y cuando nos vemos nuestra justicia, cuando vemos que somos súper espirituales, estamos montados en la gracia y la gracia está en un lugar alto y caímos. Por eso, recuerda las palabras que dijo el salmista: Señor, tú haces mis pies como de sierva, y en mis alturas me haces poder andar.
Y cuando habla de la sierva, son esos animales que están allá, en los lugares escabrosos, montañas escabrosas, donde hay muchas piedras sueltas, y esas siervas brincan en las piedras sueltas y brincan de un lado a otro, pero no se caen. Así haya un acantilado grandísimo hacia abajo, ellos parece que juegan allá en esas alturas. Los pies de sierva parece que se mantienen firmes en la tierra cuando están en los lugares altos. Los pies de los cristianos, cuando más subimos, parece que se nos ponen como con jabón y no sé qué cosa resbaladiza, pero miren, mis hermanos, qué lugar tan peligroso las alturas para los hijos de Dios. El día que usted ore por una persona y Dios obra una sanidad, un milagro, ese día humíllese y ponga los pies en tierra y diga: Señor, lo hiciste tú, lo hiciste tú, lo hiciste tú, yo no lo hice. Porque en el momento que usted piense que usted lo hizo, vamos para abajo. Los pies ya dejan de ser pies de sierva. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Sí. Padre bueno, agradecemos por esta palabra, Señor. Hoy nos enseña Dios que nuestro Salvador es Jesucristo y que por medio